Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada jornada 5. Pero antes de empezar, como siempre, os quiero recordar que este vídeo ya lo hemos visto en mi canal de Twitch y en el que estamos a 16 seguidores de los 4000. Mira que puse el reto de llegar a los 4000 la semana pasada y hacíamos un sorteito, pero ni así. Tampoco llegamos al reto de los 1000 likes en el último vídeo. ¿Qué os cuesta dejar un like? Hoy repetimos retos. Si llegamos a 1000 likes en este vídeo, haremos un sorteito de la camiseta reversible del CBSAP. Y venga, va, añado unas bambas Adidas a escoger. Pero este vídeo tiene que llegar a 1000 likes. Y haremos el sorteito en Instagram. Que si no lo haces, sígueme, que tienes el enlace ahí abajo. También quiero recordaros que, como me pedisteis tanto en otras temporadas, en el canal secundario que os está saliendo por aquí arriba, tenéis colgado el vídeo entero del partido, desde ya. O sea, ya puedes ir, cuando acabe este vídeo, obviamente, y puedes ver el partido completo, sin cortes, todo entero, del tirón. Pim, pam, para que lo disfrutes. Y ahora sí, vamos a ver qué ocurrió en esta jornada. Pero antes vamos a repasar cómo estaba la clasificación. Antes de empezar este partido, porque nos enfrentamos al Molins, cuarto clasificado, y nosotros estamos terceros, empataditos con el Tecla Sala en segunda posición. Así que se preveía un partido emocionante, cuanto menos. Encima es el equipo, mi ex equipo, el equipo con el que hice mi récord de puntos, que es el vídeo más visto de mi canal, y también el ex equipo de mi entrenador, de Chus. Así que era un partido con muchas emociones. Y ya, sin más demora, vamos a ver qué ocurrió en el Josep Pla el pasado domingo. Vamos a ver. Volvemos a repetir salto inicial. Esta vez no lo gano, esta vez me lo ganan. Y como veis, llevo las bambas rosas, los calcetines rosas, ya que era la semana en contra de la. Bueno, en contra. Más que nada para hacer homenaje a toda esa gente que lucha contra el cáncer de mama. Desde aquí todo nuestro apoyo, pues un bonito gesto que menos que llevar esas bambas. Y qué bonito gesto que la primera jugada, como siempre, me la metan a mí. Encima un triple. Encima alias, que cuando jugaba conmigo no metía un triple. Y en este partido ya veréis la que dio. Aquí se la dejamos a Stephen Curry. Y Javi Carrión que no enchufa la primera. Ojo, alias, que estaba desencadenado, pero falla el segundo. Rebote para Paul. Paul que ya lo tenemos recuperado, ¿eh? Ya podemos decir que lo hemos recuperado de la lesión. Y ahí está. Asistencia para Paul. Ratatata Legolas. Yo le llamo Polégolas. Porque tira flechas. Alias que estaba insistente. Nos cogen el rebote ofensivo. El Molins para mí no es porque sean mis ex compañeros, porque me llevo muy bien con la mayoría de ellos. Pero para mí es el mejor equipo de la liga. De los mejores de la categoría. Y un equipo muy físico. O sea, no salieron en el quinteto ideal. Otro triple de Alias. Esto es una broma, ¿no? Vaya inicio. Pues tienen 4 jugadores de 2 metros. Aquí se me repara el balón. Ellos hacen el contraataque. Por suerte no la meten, pero cogemos el rebote defensivo y salimos al contraataque. Sacamos faltita. Ahí estaba Curry ya esperando, en la esquinita. En la esquinita ahora estoy yo. Primer triple. Y se sale de dentro. Parece que cogemos el rebote, sí, ¿no? El balón resbalaba al inicio, pero una barbaridad, ¿eh? No sé si era por el polvo, porque habrán entrado los niños del cole a la hora del patio durante la semana, pero estaba sucia, sucia la pelota. Volvemos de nuevo un ataque. Ahora sí, Polégolas. Polégolas saca la flecha y dispara. Menos mal de Paul en este inicio de partido, porque si no se nos hubiesen escapado. El hermano de Alias, venga, todos los triples para mí. No, no, me estoy planteando dejar el canal, chicos. Se la dejo a Paul en la esquina, que lleva 2. El tercero se resiste. Pues la gente, yo que sé, se motiva cuando juega contra mí o contra nosotros. Al saber que sale en el vídeo. Y ya veis que todo me lo enchufan en la cara. Me voy a quitar el cartelito de la frente. Reboteamos, lanzamos el contraataque para Jere. Y ¿ves? Se les resbala. Es que resbalaba. Ellos, no os lo he puesto, pero ellos también pierden un par de balones por lo mismo, porque se les resbala. Esta vez conseguimos el rebote. Para lo que son físicamente, creo que en el rebote. ¡Oh, pinchito! Yes. Defensa del estorbo mejorada. Salimos otro contraataque. Ahí se lo dejamos a Pablito. Puto Junior. Puto Junior. Puto Junior, no me falles eso. Uf el aliup. Uf el aliup. Que casi nos la hunde. Casi nos la hunde. Buen movimiento aquí de su jugador interior. Ya estaba Aarón en pista. Pero mirar qué inicio, Mirar qué inicio. 6-15.
6 de 17 en 7 minutos. Si quieres plantar cara a uno de los mejores equipos, no puedes empezar 6 a 17. No puede ser, no puede ser. Sí que nos han metido muchos triples, pero también nosotros en ataque las ideas no estaban del todo claras. Estuvimos bastante estáticos en ataque. Bien, conseguimos robar el balón. Bueno, parece que nos espabilamos un poquillo. Wow, nos meten un pinchito. A ver qué sacamos de este ataque. Aarón de 3. Se lo dan pisando para variar. Qué raro. Qué raro que pise Aarón. Defensa del estorbo. Funciona. Ay, nos palmea el balón ahí. Mariano. Otro jugador interior de 2 metros. Luego tiene el que me defiende aquí. Trichinel 2. Otro chaval de 1,97 m. Blas, el tirito que no entra. Es que no había manera, ¿eh? No había manera. Menudo inicio. También hay que decir las equipaciones, Molins. Que la segunda equipación vuestra es blanca. Aquí digo, mira, no voy a puntear a ver si así no la mete. Pero es que ni no punteándola. Ahí casi nos mete a salir. Pero bueno, la segunda opción sí. Pues hubiese estado bien que hubiesen traído la segunda equipación. No sé si a vosotros os aclaráis. Nosotros al menos sí. No hubo ningún percance de pasársela al rival. Pero hostia, que llevaran la equipación negra, aunque predomine un poco el verde. Hostia, que parecemos lo mismo equipo. Así que desde aquí, Molins. Pero bueno, mejor es nuestro primer cuarto, ¿eh? 8-24. Qué desastre, tú. Así no vamos bien, ¿eh? Si queremos plantar cara. Pero bueno, si por algo nos caracterizamos normalmente es por no rendirnos, ¿eh? Somos capaces de lo mejor y lo peor, como de esta pérdida. Pero rendirnos así fácil no solemos rendirnos. Y ahí está, el tirito de Blas. Empezamos enchufados este segundo cuarto, vamos. Defendiendo en zona. La robamos. Vamos al contraataque. Y... pelín tarde. Uy. Uy, Pablito. Qué bien. Qué bien, Pablito. Qué bien nuestro PJ, que ha sido nuestro invitado en el canal de Twitch. Ya sabéis que en Twitch va a venir, ojo, taponcito, va a venir un invitado del equipo. Intentaré alguna vez traer algún rival, algún entrenador, algún árbitro. Y Pablito fue el invitado esta semana en el canal de Twitch. Y 2+1 de Rups. Así que si no lo haces aún, sígueme en Twitch, que es gratis. Suscribirse es de pago, pero seguirme es gratis. Y ojo que nos ponemos a 10, obligamos a pedir tiempo muerto. A ver si conseguimos recortar aún más las distancias. En el lado débil nos hicieron mucho daño esos cortes. Y aquí abajo, esa faltita acabándose la posesión. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Aquí entró en pista Pau, pierde el primer balón. Otro contraataque. Ah, parecía que espabilábamos. Pero no, encima otro. And one. De ponernos a 10, pues a 16 otra vez. Esto, luego veréis que vuelve a pasar en el partido, que a medida que recortábamos, ellos nos enlazaban un par de jugadas de contraataques, de triples. Y nada, siempre estaban en esa diferencia. 15 puntos aún. Vamos a pedir tiempo muerto. Volvemos a la zonita. Buen robo. Contraataque de Rups. Easy. Venga, a ver si esta es la buena. De Ugarte para Alias. Tercer triple de Alias, efectivamente. Al menos no ha sido en mi cara porque estaba en el banquillo. Pero llegó a estar en pista y seguro que me la mete a mí. Segurísimo, ¿eh? Segurísimo. Polégolas para Iker. Nuestro sub-21. Ascawai Chocolate de 3. Ahí. Después de un triple y pierde la siguiente. Uy, y antideportiva. Justita. Justita la antideportiva. Bueno, reboteamos. No vamos a decir nada. Podrían no pitarla, pero podrían pitarla también. ¡Qué buena esta! Venga, va. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Se puede. Buen robo. Venga, ahora sí, ahora sí. Contraataque. Ahí un pelín largo se la dejo. Y que no te vayas para afuera. La perdemos. Primera pérdida. Segunda, perdón. Segunda pérdida. Que al primer cuarto se me escapó ese balón. De Ugarte de 3. Para adentro, ¿ves? Lo que os decía. Conseguíamos un contraataque, lo fallábamos, nos respondían y nos castigaban con un triple. Uf, qué asistencia. Qué clase tiene Jordi, ¿eh? Qué clase tiene Jordi de Ugarte. Va, momento Jordi, 5 puntos seguidos. Aquí lanzando el contraataque. Se acababa el cuarto, la posesión del cuarto. Y nos fuimos a la media parte, 17 abajo. Bueno, este cuarto lo perdemos de 1.
no va, podría ser peor. Recordamos que el primer cuarto lo perdimos de 16. Así que teníamos una segunda parte entera para intentar recortar esa distancia muy amplia. Pero bueno, que hacía justicia a lo que se había visto en pista. Empieza con un triple de Trigine y dentro. Nada. No lo iban a poner fácil, ¿eh? Encima perdemos ese balón. Sí, lo perdemos. Mal inicio del tercer cuarto. Casi robamos ese balón. Fintita. Recuperamos el balón. Sí, no. Es que tenemos mala suerte. Aquí hasta podían haber pitado falta. Pero de casi recuperar un balón, se lo quedan ellos. Bueno, esta, si la de antes era sido antideportiva, esta quizá también. Porque no hay ninguna intención de jugar el balón. Pero bueno, Rups anota. Jugadita de fondo. Sale Curry. Busca uno para uno. Y lo falla. Nos lanzan un contraataque. Bujal. Qué bombita. Es que hasta las bombitas nos las meten. Aquí volvieron a salir enchufados, Molins. ¿Veis lo que os decía? El juego súper estático, los que no están con balón no se movían. Pero bueno, está Stephen Curry, que no es Stephen Curry, es Javi Carrion. Reboteamos, salimos al contraataque, parece que volvemos a enlazar un par de jugadas buenas. Sacamos otra faltita. Pero cuando parece que enlazamos buenas jugadas, siempre aparecían ellos. Siempre aparecían una pérdida, un robo, contraataques triples. Bien movida ahora. No la paremos, Pablo, no la pares. ¡Uf! ¡Uf! Segunda que le hace a Trigi, ¿eh? Pero ahora no la mete. El rebote para Curry. Es balón nuestro. La que le ha liado, ¿eh? Estamos a 20. Menos 3 del parcial de estos 5 primeros minutos del tercer cuarto. No acababan de salir las cosas, ¿eh? Y eso que en la segunda parte intentamos cambiar a individual y apretar un poco más. El segundo triple que tiro que tampoco entra, el rebote, que lo toca Aaron pisando la línea. No estuvimos acertados, ¿eh? Aquí duelo de pallejenses. Mariano le hace un pincho a su vecino de Palleja. Contraataque. El hermano de Alias falla el triple. Rebote para Aaron. Salimos al contraataque. Aquí se la tengo que dar a Blas. Aquí se la tengo que dar a Blas. Tiene toda la razón del mundo de quejarse. Toda la razón. Pero bueno, anota Paul. Paul nos salvó, ¿eh? Menos mal. Si no llega a ser por Paul, quizá nos vuelven a meter de 30 como en el amistoso. Ya jugamos un amistoso en pretemporada y nos ganaron de 30, también en casa. Y cosa que demuestra pues el equipazo que es, ¿no? Bueno, Iker, Aska White Chocolate, anotando de 3 su segundo triple. Y después de un triple y que parece que vamos a recortar distancias, pues otro robo. Ahora es el hermano de Alias que anota el contraataque. Y no había manera, ¿eh? Aquí creo que se acababa el tercer cuarto. Sí, aquí se acaba ya el tercer cuarto. Últimos segundos. Aquí quedan 3 segundos. Iker tiene que tirar. Y ojo, ojo la asistencia que casi hace Paul, Queda un segundo más y nos mete en canasta, Pero bueno, de los 17 de la media parte a los 18. Perdemos de 1 otra vez el cuarto. A ver, segundo y tercer cuarto, -1 y -1. Seguimos arrastrando la pesadilla de primer cuarto. ¿Y cómo puede marcar un primer cuarto en el desarrollo de un partido, Aaron, que sigue buscando el triple, no entra, rebote, lo toca de Ugarte, balón para nosotros, invertimos, Blas de 3, bravo Blas, que no metía un triple desde la jornada 2. Ahora sí Blas, el tirito de Blas. Vaya pincho Rubén, y ojo que nos animamos, Venga, a ver si anotamos en esta. A ver si no nos vuelven a cortar la racha. Pero sí, después, es que era, o sea, tal cual, Hace la falta, por suerte nuevamente. Por suerte no pitan antideportiva. Pero, ¿os habéis fijado, no? Una buena racha o un inicio de buena racha, siempre 100% nos lo cortaban con un robo y un contraataque. ¡Ojo, Blas! No, Blas cuando se endemonia, Segundo triple de Blas. Aquí PJ se despieza, aquí le echa un poco la bronquilla.
Cuando Blas se endemonia con su tirito. Ojo, asistencia para Polégolas. Bien. Parece que nos volvemos a animar. Parece que nos volvemos a animar. Ahora punteado. Venga, alias. ¿Esto qué es? 4 triples. En la vida metió 4 triples alias el cabrón. Desde que era junior no metía 4 triples. Ah. Pinchito, me lo como, me lo como. Se confirma, me lo como. Me lo como esa defensa. Ahora sí, este es el alias que yo recordaba. Pero veis, hasta las aguas se las acaban quedando. Y 2+1, encima se la hago yo. Parecía que recortábamos, pero no. Parecía que recortábamos, pero no. ¿No es Stephen Curry? Sí, es Stephen Curry. Es que no había manera. Mira que tiramos tiros liberados. Que hicimos muchos tiros después de pase. Pero no estuvimos acertados. El porcentaje volvió a ser lamentable. Creo que no llegó al 30% tiros de campo. Bien, se dejamos a Pablito. Pablito, no me falles estas. Rebote para Curry. Se la volvemos a dejar a Pablito. Que pase, ¿eh? Pablito, no me la falles. Rebote ofensivo. Tercera oportunidad. Penetramos. Volvemos a dejar a solo a un compañero. Paul, métela. ¿Habéis visto mi gesto de por favor meterla ya? Y no había manera. Es que no había manera. Por suerte ellos tampoco notan, pero ahora sí nos castigan mucho el rebote ofensivo. En la segunda parte el rebote ofensivo, así como en la primera no nos castigaron tanto, en la segunda parte y sobre todo en el último cuarto, buena jugadita, buena asistencia. Paul hizo un partidazo, ¿eh? A 20, quedando 4 minutos. Es que, bueno, aquí está siendo desde el segundo cuarto un intercambio de golpes. Nosotros una pequeña rachilla, ellos un poco más. Una pequeña rachilla nuestra, nos la responden ellos. Intercambio de canastas. Ojo, asistencia para Stephen. Ah, Curry no estaba, ¿eh? No estaba. Tirito yo tampoco estoy. 0. Cerapio, ¿eh? Cerapio, chicos. Y me voy al banquillo ya con 0 points. Ya os digo dónde van esas bambas rosas, ¿no? Van al baúl de los recuerdos. Bien, Paul ahí, recogiendo la basurilla, el rebote ofensivo. A ver si conseguimos recortar la diferencia, porque el average general va a ser muy importante. O sea, al ser un grupo de 12, un grupo pequeño, es más probable que haya múltiples empate y los averages globales... Bien, Blas, ese triple. Los averages globales son muy importantes y hay que luchar cada punto. Aunque nos vayan ganando de 20, hay que luchar cada punto. Vaya regalito, PJ. Vaya regalito, PJ. Vaya regalito. Buena recuperada, Blas. Falta un ataque ahí. Bien plantado ahí. A 17. Venga. Hay que... 40 segundos. Es que hay que rebajar. Si podemos perder de 16 en vez de 17, mucho mejor. Mucho mejor. A ver si lo conseguimos. Jere, para Curry. ¿Curry? ¿A quién se la ha pasado? Esta quizás sí que se confundió por los colores, ¿eh? Bueno, ellos también. Quizá aquí sí que nos empezamos a... Aquí ya creo que ya se acaba el partido, que es el último ataque. Hay que anotar como sea. PJ haciendo de las suyas. Deja solo a Paul. Polégolas. Cuarto triple de Polégolas. Ya queda un segundo. La tiran. Y resultado final. 57-71. Podría haber sido mucho peor. Ya habéis visto cómo ha ido el partido. Podría haber ido mucho peor. Vamos a repasar estadísticas. Estadísticas del partido, como veis. 0 puntitos. 6 rebotes, 2 asistencias, 0 de 2 en tiros de 2, 0 de 3 en triples. Mucha gente me escribió en Instagram porque vio que había metido 0 puntos. Y me dijo, ¿qué te ha pasado? Pues sinceramente no me ha pasado nada. Tiré poco. Igual que tiré poco en Rubí. Lo único que tiré, de lo que tiré, de los 3 tiros metí 2. Lo único que ahora de los 4 tiros pues no metí ninguno. Tampoco ha pasado nada. No tocó tirar y no salí descontento por mi actuación individual. O sea, 4 tiros no se pueden fallar. Un robo, 2 pérdidas, 1 falta, 4 recibidas, 7 de valoración. La media, ¿cómo queda? 17, ha bajado mucho, de los 21 a los 17. 6,6 rebotes, 4,4 asistencias, 50% en tiros de 2. Yo quiero algo más del 50. 30% en triples, esto hay que mejorarlo sí o sí. Y tiros libres igual que la semana pasada, ya que no tiramos ninguno. De tirar a veces 19 a tirar 0. Cositas que pasan. 1,8 robos, 3,4 pérdidas, 1,8 faltas, 7,6 faltas recibidas y una media de valoración de 23,1.
8. Y jugadores destacados del partido. Aquí los tenéis. Paul Doria fue el más destacado con 16 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Tremendo partidazo, 21 de valoración. Blas, 13 puntos, 6 rebotes, 14. Rubén Aragón, 12 puntos, 3 rebotes, 11 de valoración. Y chaqueta verde. Y tiene que traer pica pica el jueves que viene. Pau Clavero con 2 puntos y -4. Este fin de semana no hay competición. ¿Y cómo queda la clasificación? Vamos a verla. ¿Cómo queda la clasificación? Después de los resultados, aquí tenéis todos los resultados. Pim pam, pim pam, pim pam. Clasificación, ¿cómo quedamos? Pues bajamos de la tercera a la cuarta posición. A una victoria ahora del segundo y tercer clasificado. Pero bueno, recordar, los 4 primeros luchan por el ascenso y del quinto hasta el 12º luchan por la permanencia. Así que estamos ahí. Y el próximo partido es contra el Samá Vilanova, que está empatado con nosotros. ¿Y cuándo es el partido? Aquí lo veis. El 6 de noviembre a las 7:45. Este fin de semana no hay competición por el parón de Halloween y la castañera. Así que toca descansar. A mí me da mucha rabia que no haya jornada después de un mal partido y sobre todo de una derrota. Me gusta que haya partido la misma semana ya siguiente para recuperar sensaciones, pero quizá también nos va bien este parón para tomar un poco de descansito, recuperar fuerzas, que tenemos una edad. Y ya sabéis, chicos, si os gusta mucho este vídeo, dejar un like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y si lo estáis, compartir este vídeo con toda la gente que le guste el baloncesto. Y nos vemos en la próxima jornada, de aquí a un par de semanitas. Pero la semana que viene os traigo un poco de 3x3. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.